Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estemos otra vez. Vamos a alabar a nuestro Dios, vamos a darle gracias, vamos a aprender más de la palabra. Vamos a orar. Mi Dios y Padre, te damos gracias en esta tarde porque nos permite nuevamente a mis amados y a mí reunirnos alrededor de ti, sabiendo, Señor, que si pedimos algo conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y sabemos que si nos oyes, vamos a tener la respuesta de parte tuya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Háblanos en esta tarde. Muéstranos tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor, en tu precioso nombre. Amén. Amén, mis hermanos. Ayer empezamos a estudiar la petición de Jairo. Jairo era un principal de la sinagoga, era un sacerdote importante, pero tenía una gran necesidad. Su hija estaba muerta. Dice ahí, mientras él, en Mateo 9:18, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Esa fue la petición. Y ayer hablábamos de que eso es lo que Dios espera de nosotros, que tengamos esa fe de aferrarnos a lo imposible, de creer en quien estamos creyendo, de saber que solamente Dios puede hacer las cosas. Dios responde, mis amados, a la fe verdadera, una fe que sabe en quién está confiando, una fe. Aún Pablo le dice a Timoteo, una fe no fingida como la que tuvo tu madre y tu abuela. Tenemos que tener una fe que de veras cree, una verdadera fe en el Señor. Dios concede cualquier petición, cualquiera sea el bien que la persona pida. Tenemos que entender que tú y yo tenemos la capacidad de orar y pedir al Señor por otra persona. A veces siempre estamos que dame, yo necesito, yo quiero, suple mi necesidad, sáname a mí, ayúdame a mí. Pero vemos a Jairo que no pidió nada para él, todo lo pidió para su hija. Y asombrosamente podemos ver que podemos estar a favor de otra persona. Tú y yo tenemos esa capacidad de orar por otra persona. Hay tanta necesidad en las personas. Ahorita hay tanta enfermedad, tanta falta de empleo, tanto no hay trabajo, la economía se ha acabado. Entonces tenemos que estar orando. Y hay tantas personas que están en una situación mucho más grave que nosotros. Nosotros, para la gloria de Dios, estamos sanos, tenemos nuestra casa, no nos ha faltado comida, pero hay tanta gente que sí, y que tiene necesidad. Dios toca la vida de otra persona cuando nosotros intercedemos. ¿Se acuerdan cuando estuvimos en Mateo 8:5, cuando el centurión vino a pedir por su siervo y el Señor contestó? Tenemos que entender que el Señor siempre está dispuesto a contestar. El Señor siempre está dispuesto a oír nuestras peticiones. El Señor siempre está dispuesto a responder. Dios toca la vida de otra persona si nosotros oramos por fe por ella. Debemos de ser intercesores. No nada más yo, mí, lo mío, sino ver la necesidad de otras personas. Y el Señor va a contestar. Esa es la confianza que tenemos. El Señor es poderoso para hacer todas las cosas. Tú le pides y Señor, y aún a la distancia, a veces nos piden oración de otras personas que están en otro país, pero el Señor está aquí y está allá. El Señor puede tocarte a ti aquí y a esa persona bien lejos. Puede estar en Europa, en Asia, en África, pero el Señor está con él y está con nosotros. Y esa tiene que ser nuestra convicción, de que el Señor puede tocar a la persona que está muy lejos o que está muy cerca, y que nosotros podemos
orar por ellos. Jairo vino a levantar la oración por su hija. Ya no había esperanza, como vimos ayer, pero aún Jairo lo entendió y dice, el Señor puede sanarla, el Señor puede hacerlo. Vamos a estar estudiando esta semana la mujer de la hemorragia, vamos a estar orando, vamos a estar estudiando a los 2 ciegos que recibieron la vista, el mudo. Vamos a estar estudiando toda esta semana el poder de Dios para sanar, el poder de Dios. Nuestra fe solamente es muy fuerte cuando el objeto de nuestra fe es fuerte. Y el objeto de tu fe y de mi fe es el Señor Jesús. El Señor Jesús es el objeto de nuestra fe. Hay mucha gente que dice, pues lo importante es tener fe. No, lo importante es en quién estamos creyendo. Hay gente que le pide a una piedra, hay gente que le pide a una foto. Nosotros le pedimos al objeto de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra de Dios Padre, que Él ganó ese lugar en la muerte en la cruz. Él es el objeto de nuestra fe. El poder de la fe no está en la propia fe de nosotros, sino en Dios y solamente en Dios, solamente en Dios. Tenemos que entenderlo. Es el objeto de nuestra fe. ¿En quién estamos creyendo? ¿Es poderoso? ¿Es veraz? ¿Puedes confiar en Él? Tú puedes contestar en todas esas preguntas y decir, sí, mi Jesús es veraz, nunca ha mentido ni mentirá. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, lo va a ejecutar. Yo tengo que creerle a Jesús, a creerle a sus promesas, creer que Él lo hará. Él lo hará. Pero tenemos que entender, cuando hacemos una petición, ¿es una buena petición? ¿Es la voluntad de Dios? ¿Esto que estoy pidiendo es la voluntad de Dios? ¿Es buena petición? ¿Es buena para todos? ¿Estoy involucrando a otras personas y aún a nuestra nación, a las naciones? ¿Esto que estoy pidiendo es para la gloria de Dios? Tengo que entender todo eso. No nada más es que yo tenga que pedir. ¿Es para glorificar al Señor? Esta petición ayuda para la gloria de Dios, abarca el bien para las personas involucradas. Todo esto quiere decir con pedir conforme a la voluntad de Dios. En 1 de Juan 5:14, fíjense cómo lo dice. Vamos a leerlo ahí en la palabra. 1 de Juan 5, dice en el versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿qué cosa? Alguna cosa, cualquier cosa, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Es la voluntad de Dios? Si estás pidiendo por un enfermo, es la voluntad de Dios, porque Dios quiere que sanar a esa persona. Si estás pidiendo algo que no es conforme a la voluntad de Dios, Él no te va a contestar, porque esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Tenemos que entender si es la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios? A veces queremos pedirle algo a Dios que casi le hacemos manita de puerco para que Él conteste. Tenemos que pedir conforme a su voluntad. Jairo sabía que la voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta, y que el Señor deseaba sanar a su hija y levantarla. Tenemos que entender esa cosa, tenemos que entender lo que es para el Señor. Por eso tenemos que conocer la palabra, porque ahí nos revela la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios lo que estoy pidiendo?
Hace mucho una persona me pedía que orara por su negocio de su marido y estábamos orando. Y cuando una vez le pregunto y le digo, ¿y qué tipo de negocio tiene tu marido? Y ella me dijo, pues una cantina. Pero esa no es la voluntad de Dios. Dios no quiere que las personas se emborrachen, que estén haciendo ahí. Entonces, ¿cómo podemos orar con algo que no es la voluntad de Dios? Tenemos que reconocer, ¿es la voluntad de Dios? ¿Es bueno para Dios? ¿Glorifica a Dios? El día que el Señor conteste podemos decir, gloria a Dios que me ha escuchado. Gloria a Dios, porque lo que pedí era su voluntad. ¿La estoy haciendo con fe? ¿Pido con fe? ¿O solamente estoy repitiendo peticiones? ¿Realmente creo que Dios lo puede hacer? Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Son condiciones para nuestras oraciones. Tenemos que cumplir las necesidades, tenemos que cumplir la voluntad de Dios. El Señor nos dice, si oras así, si oras creyendo, si perdonas cuando estás orando, si, todo eso tenemos que cumplir. Nosotros queremos que el Señor cumpla, pero nosotros no cumplimos lo que Él dice. Así que en esta tarde vamos a orar. Damos gracias a Dios por su palabra, gracias por lo que hemos aprendido, que tenemos que orar con fe, orar conforme a la voluntad de Dios, que si creemos, que debemos de creer y saber cuál es el objeto de nuestra fe. El objeto de nuestra fe es el autor y consumador de la fe. Poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nos dice Hebreos. Vamos a orar. Dios Padre, en esta tarde te damos gracias porque nos enviaste a Jesucristo para salvación de nuestra alma. Y Él nos da la promesa de que si pedimos algo, Señor, conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y sabemos que si nos oyes, tendremos lo que pedimos. Gracias, Señor. Gracias por tu bendición. Gracias, Señor, por contestar nuestras peticiones. Gracias, Señor. Queremos orar por todos los que están enfermos. Queremos orar por todos los que están pasando necesidades económicas. También queremos orar por los que están fuera de sus casas. Señor, fuera de su nación. Bendícelos donde están. Padre, en esta tarde en especial queremos orar por tantos jóvenes que están, tantos niños, tantos varones que están siendo secuestrados. Oramos, Señor, para que ellos puedan regresar con bien a su casa. Señor, que regresen con vida. En el nombre de Jesús, bendice a esas familias que están atormentadas, Señor, por la desaparición de sus hijos, de su esposo, de su hija. Padre, en el nombre de Jesús, sé con benevolencia a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué gusto haber estado juntos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Cristo te ama y yo también.